Muy bien, hermanos, tenemos ya algunos domingos desarrollando un estudio bien interesante, ¿verdad?, sobre la familia. La palabra del Señor tiene mucho que enseñarnos al respecto. Podríamos estar en realidad todo un año estudiando acerca de esto. Pero hemos tratado de sintetizar, de amalgamar también varios conceptos para poder presentarlos, de tal manera que sea algo práctico también para nuestras vidas, de tal manera que podamos recordar cosas que son fundamentales, básicas, que muchas veces por sabida no se dicen y por dicha se olvidan, y que es necesario muchas veces recordar. Y añadiendo otras también de principios de la palabra del Señor, que nos van a ayudar a enfocarnos, ¿verdad?, correctamente en lo que Dios quiere y espera también de nosotros como familia específicamente. Ya hablamos ya acerca de los esposos, así que vamos a hablar hoy día, ya espero no meterme en problemas, vamos a hablar hoy día acerca de las esposas, de las damas, ¿ya? Muy bien. Excelente, muy bien, vamos entonces a ir a la palabra del Señor, al libro de Efesios capítulo 5, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 5, porque ahí vamos a comenzar con la enseñanza de esta mañana. Efesios capítulo 5, como ya dije hace un momento, vamos a continuar con este estudio fundamental, de aspectos fundamentales, básicos sobre la familia, ya recordando algunas cosas, enfatizando otras que la misma palabra del Señor nos declara, y estableciendo también algunos aspectos importantísimos que hoy en día, específicamente y especialmente, ¿verdad?, hoy en día necesitamos también comprender, necesitamos desarrollar, ¿ya? Así que vamos a prepararnos en esto, vamos a volver a ahí está. Muy bien. Y nos corresponde continuar con lo que es el modelo de Dios para específicamente las esposas. Ya hemos visto hasta acá, si te interesa, ¿verdad?, recordar, puedes buscar el video. Ya hemos hablado acerca de la responsabilidad que nosotros como varones, como esposos tenemos en el hogar, ¿ya? Y hoy nos corresponde continuar con el rol de la mujer. Efesios capítulo 5, ya les pedí que buscaran, Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, dicen así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y voy a pedir específicamente a las damas que puedan leer todas juntas el versículo 22, que dice: las Muy bien, sigamos, ¿verdad? Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora leamos, por favor, los varones solamente el versículo 25, todos juntos, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, dice, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una vez más, los varones, acompáñenme, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que ella, a través de tu Espíritu Santo, hable en nuestras vidas y que tú, Señor, te glorifiques en todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Gracias, Padre mío. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí está. Vamos entonces a ver el modelo de Dios para la esposa el día de hoy. ¿Ya? Y lo primero que probablemente llama la atención de una mujer, especialmente el día de hoy, ¿verdad?, es este mandato específico de parte de Dios en cuanto al sometimiento, en cuanto a una actitud y una conducta sumisa. Ya dijimos y ya establecimos que el primer mandamiento para el varón, para el esposo, lo que Dios permanentemente pide, exige, ¿verdad?, del marido en el contexto de un matrimonio, es que ame a su esposa. ¿Cuál es la principal responsabilidad entonces para nosotros como varones, ¿verdad?, en el contexto del matrimonio? Amar a nuestras esposas. Incluso nos dice la Biblia cómo debemos amarla. ¿Y cómo debemos amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ya? Vamos a ver si esto está... Ahí sí. Debemos amar entonces a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, con un amor sacrificial, con un amor genuino, ¿ya?, con un amor sincero y aún dando nuestra vida si esto fuese necesario. ¿Ya? Esto obviamente tiene muchos matices porque el amor no siempre en la Biblia se relaciona al afecto o a las emociones. De hecho, muchas veces decimos que el amor es una decisión, no es solo un sentimiento, es una decisión. Y esto tiene que ver con la actitud comprometida del hombre de mostrar amor a su esposa, ¿verdad?, aún hasta las últimas consecuencias, dando su vida si fuese necesario. Y esto tiene que ver con ser capaz de vencer el egoísmo y realmente entregarse a su esposa el todo por el todo. Pero, así como en la misma Escritura se enfatiza que la principal responsabilidad, el principal mandato, ¿verdad?, del varón en el matrimonio es amar a nuestras esposas, ¿cuál sería el énfasis que Dios mismo en su palabra nos da y la responsabilidad que, ¿verdad?, tiene la esposa en el contexto del matrimonio? ¿Cuál es? Someterse, ¿verdad?, a su marido. Eso efectivamente el día de hoy suena, ¿verdad?, muy fuerte y para algunas personas quizás bastante radical. Sin embargo, eso es lo que nos muestra la palabra del Señor, ¿ya? Y esto tiene que ver no con la experiencia de uno o cual matrimonio, buena o mala. Ya experiencias hay muchas. Uno puede decir, sí, pero es que yo conozco a una persona, yo conozco a otra, y no tiene que ver con las experiencias individuales porque no es un asunto subjetivo, sino más bien es una verdad absoluta, porque viene no de un libro simplemente que alguien escribió por ahí, de alguna experiencia en particular, viene de la palabra de Dios. Es decir, viene de el que diseñó el modelo original del matrimonio, ¿ya? Y ese es el sentir que hemos estado tratando, ¿verdad?, de desarrollar durante este estudio. Volver al modelo original. Y dentro de este contexto del modelo original, Dios estableció que el hombre debe amar a su esposa, pero Dios también estableció que la mujer debe ser capaz de someterse, de sujetarse a su marido, ¿ya? Y aquí en Efesios capítulo 5, el versículo, ¿verdad?, 22, la palabra del Señor lo establece con bastante nitidez, con bastante claridad. Un principio, un valor absoluto que encontramos en la Escritura. Una verdad trascendente, ¿ya? Una verdad perdurable, que independiente de la cultura,
independiente de los tiempos, siempre ha sido así. A veces algunos se justifican, es que es la cultura, es que no es la cultura, ¿verdad? O es un asunto cultural. No, esto es acultural. Ya esta palabra fue escrita hace más de 2000 años atrás. Y ha visto culturas venir, pasar y aún desaparecer. Reinos, imperios, ascender y decaer. Ha visto, ¿verdad?, guerras suceder. Pero son principios perdurables que aún están ahí, en la palabra del Señor. Como dijo Cristo, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, lo que establece acá debemos tomarlo de esa manera, ¿ya? Como la palabra autoritativa de Dios, autorizada de Dios al respecto, como una verdad absoluta, ¿ya? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, incluso también, así como al hombre se le dice cómo debe amar a su esposa, aquí también, ¿verdad?, se establece el cómo la mujer debe estar sujeta a su marido. Dice, cómo al Señor. Entonces la mujer debe considerar una actitud sumisa, sujeta a su esposo, como si lo estuviera directamente al Señor. ¿Ya? Puede que para muchas mujeres hoy en día esto no les agrade escuchar, porque no es el discurso que se escucha en el mundo, no es el discurso que se escucha, ¿verdad?, en las redes sociales, no es el discurso que se muestra o se manifiesta en las películas o en las series, pero es lo que la palabra del Señor nos dice y lo que la palabra del Señor establece. Y por lo tanto es la palabra de Dios. Y si realmente el Señor es tu Dios, si realmente tienes una actitud dispuesta a aceptar que Él es el Señor, bueno, entonces está hablando a tu vida, ya sea que estés casada o no. Porque si aún no estás casada, algún día lo vas a estar, si Dios lo permite, ¿verdad? Y vas a tener que darte cuenta de la responsabilidad que tienes ante el Señor, ante tu marido. Y si ya lo estás, ¿verdad? A veces uno va por la vida sin conocer lo que la palabra del Señor nos muestra y necesitamos también ser capaces de enfrentarnos a ella para que la palabra nos redarguya. Es decir, muestre en qué estamos fallando y de esa manera, al ser enseñados, instruidos y corregidos, poder enmendar el camino y tomar la actitud correspondiente. Y aquí esta actitud, ¿verdad?, es la que se presenta a la mujer. Esa palabra, sujetas, ya es una palabra muy interesante en el idioma en que originalmente fue escrita. Ya es la palabra jupotazo. Jupotazo. Se compone de dos palabras. Jupo, que básicamente, jupo o upo, ya que básicamente significa bajo, ya es similar a la palabra upomeno, que es paciencia, permanecer bajo, ¿ya? Menos es permanecer, upo siempre significa estar bajo algo, ¿ya? Sujeto a algo, bajo. Y la otra palabra que compone esta palabra de sujetarse, someterse, también se traduce en otras partes, que es la palabra jupotazo, ¿ya? Es la palabra tazo, ¿ya? Y la palabra tazo, ¿ya?, básicamente significa, ¿ya?, arreglar de manera ordenada. Literalmente significa eso, ordenar de manera ordenada. Por lo tanto, jupotazo, cuando se unen estos dos conceptos, ¿verdad?, tiene la idea de estar bajo un orden predeterminado. ¿Ya? Cuando tú estás en una rama militar, ya en la marina, en el ejército, ya tú tienes subordinados. Tú eres un subordinado del escalafón superior, pero tú también, quizás si ya llevas un tiempo en esta institución, para abajo también tienes subordinados. No significa que ellos sean más o menos importantes que tú, sino que más bien dentro de un orden jerárquico militar cumplen un rol, cumplen un orden, ¿verdad? Hay un escalafón ordenado de mando, ¿ya? Ninguno hace ahí lo que se le ocurre, ¿ya? Nadie va a tomar una decisión, ¿verdad?, sin consultar con su mando, ¿ya? Y de esa manera funciona, ¿verdad?, un ejército, en unidad de propósito y de función. ¿Ya? En un ejército no es que cada uno haga lo que se le ocurra, ¿ya? Hay una orden de mando. Y ahí viene esta palabra que yo pienso que sería la palabra más indicada para entender, ¿ya?, lo que significa el sujetarse o el someterse a alguien, estar bajo el mando de alguien, ¿ya?, subordinado a una persona que está superior, ¿ya? Subordinado, ya, obviamente también es una palabra que si nosotros la analizamos,
que viene del latín, ¿ya? También se compone de varias palabras. No es solo el griego que ocurre eso. ¿Ya? Sub, siempre lo entendemos como algo bajo. ¿Ya? Suborden, ya básicamente tiene que ver con el orden de funcionamiento de algo. Y ado es una palabra latina que también tiene que ver con la orden que se recibe, con la actitud de obediencia hacia la orden recibida. Entonces, subordinado básicamente también significa lo mismo en el latín, ¿ya? Y posteriormente en el español. Estar, ¿no es cierto?, sujeto, estar bajo, ¿ya?, un orden, ¿ya?, de mando. Básicamente eso es lo que significa esta palabra. Así que si lo trasladamos al concepto militar, ya aquí hay un escalafón de orden para el buen funcionamiento de una unidad militar, y ese es el concepto que el Señor Jesucristo nos está transmitiendo acá. Ya desde el idioma original griego en el que fue escrito e inspirada la Escritura, como en nuestro idioma actual. Ya la palabra sujeto, la palabra sumiso, ya vienen básicamente de la misma idea y de la misma raíz. Por lo tanto, no hacemos distinción, digamos, de que una pueda ser o no más fuerte que la otra. Y aquí el Señor claramente está estableciendo esta actitud. Ya la mujer debe estar sujeta, debe estar sumisa a su esposo. Nuevamente, esto no está hablando de importancia. Esto no está hablando de que una persona, por estar sobre o por estar bajo, sea más o menos importante que la otra. Esto incluso lo explicamos hace algunos domingos atrás en relación a Cristo Jesús. Ya en la Trinidad tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y el mismo Cristo, cuando vino a esta tierra, él mismo declaró que él se sujetó a la voluntad ¿de quién? De su Padre. Es decir, él fue sujeto, él fue sumiso. En otras palabras, como lo expliqué recién, él fue subordinado. ¿A quién? ¿Podríamos decir que el Padre es más importante que el Hijo? Sería una herejía decir eso, porque los tres son Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos comprender ya que dentro del modelo original, dentro del molde original que Dios estableció, ya nunca hubo el concepto como hoy en día muchos movimientos feministas plantean en cuanto al patriarcado, por ejemplo, ya una actitud superior o una condición superior a la otra, en el caso de un hombre hacia una mujer, ya, sino que más bien ya se establece un rol, un orden dentro de un sistema. Estar bajo, ¿verdad?, una autoridad para funcionar adecuadamente dentro de una jerarquía ordenada. Así que no es un asunto entonces de valorización ni de importancia, sino principalmente de función. Tanto un sargento como un cabo valen lo mismo, ¿ya? Pero obviamente en el contexto de una unidad militar tienen una función distinta. Y para que la unidad militar funcione eficazmente, se requiere, ¿verdad?, este orden de funciones, o, como muchas veces usamos la palabra, de roles, ¿ya? Ahora, en ese sentido, por lo tanto, así como el hombre le da la responsabilidad de amar a su esposa, la mujer, ¿no es cierto?, tiene acá la responsabilidad de someterse, de sujetarse, de subordinarse a su marido. Y esto es bien importante, porque ¿quién lo dice? No la experiencia, no libros de psicología o de consejería, ¿verdad? No la tradición, ni tampoco algún dogma que alguna persona, ¿verdad?, en el pasado haya establecido, religioso o eclesiástico, tampoco, ¿verdad?, que se establezca en alguna convención o que haya sido establecido, ¿verdad?, en alguna declaración de fe, ¿ya?, sino que está claramente establecido en la palabra del Señor. Es el modelo original. Es cuando tú compras un artefacto y viene con un manual de instrucciones y tú no sabes cómo hacerlo funcionar correctamente, entonces te remites básicamente al manual del fabricante, ¿ya? Y eso es lo que Dios establece en cuanto a su palabra, una actitud sujeta, sumisa, donde en un hogar, ¿verdad?, el que debería siempre tener la última palabra debería ser el marido, ¿ya? Y no como se dice de broma, ¿verdad?, la última palabra la tengo yo. Sí, mi amor. Ya, esa es la última palabra, no.
La actitud acá correcta, ¿verdad?, estar dispuesta en el caso de una dama, de una mujer, ya a dejar que el varón tome el liderazgo y tome la iniciativa, ¿verdad?, en la conducción de un hogar. Ahora, esto por supuesto también requiere que el varón asuma su responsabilidad, ¿ya? Porque si el varón no se pone los pantalones, ¿verdad?, y no asume la responsabilidad que le compete, obviamente se desordena. Ya el modelo original no funciona. Y en ese sentido yo tengo un gran y admirable respeto por mujeres que quizás, a pesar de que no es el orden original, el modelo original, han tenido que asumir por necesidad muchas veces el rol que no les compete, que es el de ser líderes en el hogar. Y esto es triste, pues a veces esto refleja la ausencia, ¿verdad?, de algún varón, de algún hombre en el hogar, o peor aún, su presencia, pero su presencia absolutamente desapercibida, una presencia, ¿verdad?, lamentable y tristemente negligente. ¿Ya? Así que la verdad tengo un gran respeto y admiración por mujeres, ¿verdad?, que han tenido que asumir muchas veces incluso un doble rol en su hogar. ¿Ya? Es una actitud muy valiente de su parte. ¿Ya? Y la verdad es que aún así, a pesar de que no es el modelo original que Dios estableció, a pesar de aquello, ¿ya? Muchas mujeres, ¿verdad?, lo hacen con un valor y con un gran sentido de responsabilidad, de amor y de deber, que es realmente admirable. ¿Ya? Así que mis respetos en ese sentido a mujeres que han tenido que asumir este rol, porque si ya es difícil, ¿verdad?, ser madre, imagínate ser mamá y papá al mismo tiempo. Entonces realmente es admirable. Pero si nosotros nos enfocamos en el modelo original o cómo Dios pensó el matrimonio desde un principio, tenemos que entender la actitud que Dios espera de cada uno, ¿verdad?, de sus componentes. Y la sumisión es uno de estos aspectos. Otro aspecto, acompáñenme a Tito capítulo 2, versículo 3 al 4, es el amar a su esposo. Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice aquí la palabra del Señor, Tito capítulo 2, versículos 3 al 4. Dice, las ancianas sean asimismo, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí está hablando de hermanas mayores. Dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a, ¿qué dice?, a amar a sus maridos y a sus hijos. Sigamos la lectura. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ya? Y antes que las mujeres digan, ¿verdad?, pero esto es una lista muy grande y exhaustiva, ¿verdad? Bueno, los varones también tenemos una lista larga y exhaustiva de cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Ya? Este no es un asunto de equilibrio de fuerza o de compensación, ya que el hombre tiene más responsabilidad que la mujer o que la mujer tiene más responsabilidad que el hombre. De hecho, en un sentido ya básico, es el hombre que tiene más responsabilidad, porque es al hombre al que Dios le va a pedir cuenta de su sacerdocio en el hogar. Y por lo tanto, en un sentido tiene más responsabilidad, incluso tiene más culpa si es que algo falla dentro del matrimonio. ¿Ya? Pero no es un asunto compensatorio, es decir, no es que porque a ellos se les exige más esto, a nosotros también se nos exige más esto otro. Ya, no, ese pensamiento es un pensamiento muy egoísta, ¿ya?, y muy simplista. No, cada uno, el hombre y la mujer, tiene su responsabilidad. Aquí en este contexto estamos hablando de la esposa. Y lo que se dice, ¿verdad?, de su responsabilidad fundamental es amar a su esposo y a sus hijos. En eso ella debe ser enseñada. ¿Ya? Y me llama esto la atención, porque es algo en que la mujer debe ser enseñada. ¿Brota en forma natural esto? Bueno, en el caso de los hijos muchas veces sí, pero no siempre del marido. ¿Ya? Incluso cuando vienen los hijos, muchas veces hay la tendencia de una mujer en derivar todo su afecto y toda su atención al niño y descuidar a su marido. ¿Ya? Por lo tanto, es algo que permanentemente tenemos que estar escuchando, entendiendo, ¿verdad?, y ajustando. Primeramente, la responsabilidad aquí en orden es amar al esposo, pero también
amar a sus hijos. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y muchas veces en la juventud, ¿verdad?, es necesario que se nos enseñe esto, porque estamos ocupados pensando en muchas cosas, ¿verdad? Estamos soñando con muchas cosas y no necesariamente esto es prioridad en la vida de muchas chicas o de muchas jóvenes, ¿ya? A veces un pensamiento como se incrementa el día de hoy, egoísta, egocentrista, ¿verdad? De tal vez enfocarse en su propia carrera, en su propio futuro, en desarrollarse a sí misma en forma individual, ¿ya? Es lo que hoy en día prima y más enfatiza en el mundo que nos rodea. Pero no es el enfoque que el Señor nos muestra aquí en su palabra, ¿ya? Aún una chica que aún no ha llegado al matrimonio debe estar consciente que debe ser enseñada, a la luz de la palabra del Señor, por supuesto, a amar a su futuro esposo y eventualmente, si Dios le concede hijos, a amar a sus hijos. ¿Ya? Como digo, humanamente el amor no nos es tan natural como a veces creemos o como a veces pensamos. Los sentimientos sí no son naturales y muchas veces los sentimientos nos llevan a desarrollar más afecto. Pero el verdadero amor genuino que nos presenta la palabra del Señor, que tiene que ver más con un amor sacrificial, un amor ágape, como vemos en la Escritura, no nos es natural. Porque naturalmente, como seres humanos, y esto tanto hombres como mujeres, somos egoístas. Pensamos primero en nosotros mismos, en nuestros planes, ¿ya? Por eso es que hay muchas mujeres, ¿verdad?, que cuando quedan embarazadas, si no es algo planeado o esperado, ya se les derrumba su vida. Porque no es algo que estaban, ¿no es cierto?, considerando. Tenían quizás pensado desarrollarse académicamente, laboralmente, personalmente, económicamente, ¿verdad?, como personas individuales, y es algo que les complica en demasía. Y eso incluso ha llevado a extremos tan terribles como hoy en día legalizar el asesinato de infantes, el aborto. Ya, al asesinar a una persona inocente, a una persona indefensa, ya, en pro del altar, ¿verdad?, del egoísmo. Porque básicamente es eso, ¿ya? Algo no deseado, algo que puede truncar mi vida sin entender que ya hay otra vida que está en proceso, ¿ya? Y eso en realidad es algo que no nos corresponde a nosotros determinar o decidir. Bueno, por lo tanto, es necesario aprender a amar, ¿ya? No es algo necesariamente natural, y nuevamente no estoy aquí necesariamente hablando del afecto o del sentimiento. Estoy hablando del amor como Dios nos presenta en su palabra, un amor sacrificial, un amor que muchas veces implica, tal como lo enseña la Escritura en el sentir de Cristo allá en Filipenses capítulo 2, estimar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno piensa en el contexto del matrimonio y de una mujer que debe sujetarse a su esposo, ya la actitud de Cristo, ¿cuál fue? Estimar a los demás como superiores a uno. ¿Ya? Y asumir que alguien está superior a uno, básicamente es la actitud de someterse, es la actitud de sujetarse. ¿Te das cuenta? Y eso más que un sentimiento, porque no podemos decir que, ¿verdad?, todas las mujeres cuando escuchan esto de que deben someterse a sus maridos, ¿verdad?, felices y contentas dicen un amén. No, obviamente, ¿verdad? Porque no es natural. ¿Se entiende, verdad? No es natural en uno. Entonces, por eso es que la Escritura nos enseña, ya que debemos ser, en el caso de las damas, deben ser enseñadas en eso, ¿ya? Dios obviamente es sabio en este sentido, y aquí muchas veces delega a las mujeres mayores enseñar a las menores. ¿Por qué habla de las mujeres mayores? Porque supuestamente se sobreentiende que ellas quizás con más experiencia, con más madurez, ¿verdad?, con tiempo de vida, han vivido lo suficiente como para, ¿verdad?, transmitir sabiduría a las generaciones que vienen después. Bueno, otra de las responsabilidades que también me llama la atención dentro de la lista que mencioné acá es ser prudente. Ser prudente es una palabra que muchas veces no se entiende muy bien. Ya, prudente a veces se utiliza en el sentido de cuando uno va manejando prudentemente. Ya, entonces maneja la defensiva y va despacito. ¿Ya? Aunque a veces en carretera ir despacito es más peligroso que ir rápido. ¿Ya? La mayoría de los accidentes en carretera son por alcance, ¿ya?, más que por perder el control del volante, ¿ya?, por alcance, justamente porque muchas veces se maneja muy lento.
Bueno, pero en realidad, bíblicamente, el concepto de prudente, ya la palabra prudente acá usada, ya literalmente significa sana de mente. Una persona que está sana de mente, ¿ya? Que su mente ya tiene un entendimiento, por decirlo así, sano, ¿ya? Como dice acá en Tito capítulo 2, el versículo 4, ¿ya? Que enseña a las mujeres a amar a sus hijos, dice el versículo 5, a ser prudentes, ¿ya? Nuevamente, la palabra griega es sofrón, ¿ya? Y tiene la idea, ¿no es cierto? También son dos palabras, so o soso, que es la palabra griega, ¿ya? Que básicamente tiene el concepto de proteger, de cuidar, ¿ya? De mantener de manera equilibrada, y fren o sofrón. Ya esa palabra fren es de donde también viene nuestra palabra española, frente, ¿ya? Y tiene que ver básicamente con nuestra mente. Esto es muy similar a la palabra nous, que también tiene que ver con nuestro cerebro, ya como una nuez que se parece a un cerebro. Entonces, sano o equilibrado de mente, eso es lo que significa esta palabra prudente, sano o equilibrado de mente, de entendimiento. En otras palabras, es una conducta madura, ya una conducta moderada, equilibrada, que se domina a sí mismo y que es de pensamiento controlado. ¿Ya? ¿Cuál sería el opuesto de esto? ¿Ya? Si es que lo quisiéramos ilustrar de una manera. ¿Ya? Imagínense ya que en este momento la tierra empieza a temblar. ¿Quiénes son las primeras personas dentro de este contexto que van a estar afuera? ¿Los varones o las damas? Las damas, porque es algo que les cuesta más, ¿verdad? Controlar sus pensamientos, controlar su mente, controlar sus emociones. ¿Me entienden o no? Por eso es que el Señor probablemente, ¿verdad?, en su sabiduría, ¿no es cierto?, habla que las mujeres deben ser enseñadas a amar, como también a ser prudentes, equilibradas, de pensamiento, de entendimiento equilibrado, maduro. Algo equilibrado es algo que se compensa a sí mismo, ¿verdad?, que mantiene un sano equilibrio. Algo que a veces cuesta, sobre todo hoy en día, con tantas preocupaciones, con tantos afanes, donde nuestra mente, ¿verdad?, divaga y varía, nuestras emociones, ¿verdad?, explotan. Bueno, es una de las áreas en la que la mujer también debe esforzarse y debe trabajar en su vida, ¿ya? De tener un pensamiento moderado, equilibrado, que se domina a sí mismo. Bueno, esto también es una responsabilidad en el varón, ¿ya? Porque también la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ya? Y esto es algo increíble, ya incluso como ilustración lo puedo comentar, ya porque lo conversamos en su momento, ya visitando a nuestra querida y amada hermana Ana, que está ya en el hospital con un diagnóstico muy fuerte. Ya ella hablaba y justamente me citaba este versículo. Y es increíble cómo Dios y su Espíritu es el que nos da el poder, nos da el amor, y sobre todo enfatizaba el dominio propio. Justamente para que mi mente, decía ella, no divague y no ande por todos lados frente a un diagnóstico tan duro, ¿verdad?, como el que ella tiene. ¿Ya? Básicamente es que Dios nos ayuda a ser prudentes, ¿ya?, a tener una mente bajo control. A pesar de un diagnóstico o en otros casos, ¿verdad?, de una experiencia tan terrible, tan fuerte, mantener los pensamientos, ¿verdad?, sujetos principalmente a Cristo y a su palabra y a sus principios. Y eso es realmente algo maravilloso. Ya alguien que esté enfrentando una situación tan terrible, tan dolorosa, ya, pero a la vez dejar que Dios controle tu mente y tu corazón. ¿Ya? Es increíble, es una obra, yo diría sobrenatural, porque es una obra del Espíritu Santo también en nuestra vida. Imagínense las personas que no tienen a Cristo. ¿Cómo frente a un diagnóstico doloroso, terrible, como un cáncer o como otra enfermedad terminal, ¿verdad?, piensan, se vuelven locos muchos de ellos, se trastornan porque su mente no está bajo control. ¿Ya? Qué hermoso, qué maravilloso es saber que tenemos el Espíritu en nuestra vida. Otra responsabilidad que Dios también habla de la mujer acá, en Tito, ¿ya? En Pedro ahora, vayamos a... Bueno, ahí en Tito menciona varias cosas, ¿verdad? A ser prudente, también menciona acá a ser castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos. Ya hablamos de la sujeción, ya en la misma palabra, ya que mencionamos hace un momento atrás. Pero vayamos a Pedro, por favor, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, porque aquí vuelve nuevamente a dar otra lista también relacionada con las esposas. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Ya? Dice, asimismo, vosotras mujeres, ¿ya? Estad sujetas, nuevamente, ¿verdad? Recuerda que es la principal responsabilidad que Dios delega en la mujer. Estad sujetas a vuestros maridos, para que, y aquí incluso es interesante que es la primera vez que acá en esta delegación de responsabilidad menciona el propósito, o uno de los propósitos de esta responsabilidad. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, básicamente aquí está enfocando a matrimonios mixtos donde la mujer es creyente y el marido aún no es creyente. Entonces, a través del testimonio de la mujer, de un testimonio de actitud sumisa, sujeta, subordinada, ¿verdad?, va a ganar el corazón de su esposo y traerlo a los pies del Señor, a los pies de Cristo, más que por palabras, por su testimonio. ¿Ya? Tremendo, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 2. Considerando, ¿ya? Esto es lo que la otra parte, la actitud del marido incrédulo que va a haber en la mujer. Considerando vuestra conducta, y vuelvo a repetir lo que vimos también cuando vimos el pasaje de Tito, ¿verdad? Considerando vuestra conducta, ¿qué dice? Casta y respetuosa. Bueno, respetuosa se relaciona bastante, ¿verdad?, con la actitud sumisa, sujeta, subordinada. Ya me imagino, ¿verdad?, que un cabo, cuando el sargento le da una orden, debe ser respetuoso al mando. Ya, independiente incluso de la persona, debe ser respetuoso a aquel que le está dando la orden. ¿Ya? De la misma manera, la mujer debe ser respetuosa en una actitud sumisa a su marido. Pero aquí menciona la palabra casta. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente la palabra casto, o casta aquí, usada, ¿verdad?, femenino, es la idea de una mujer pura, limpia, santa, inocente y modesta. Y nuevamente, más que con su aspecto físico, el aspecto físico de la mujer, tiene que ver con su corazón y con su mente. En realidad, esta palabra tiene que ver con una actitud pura y limpia, con intenciones y motivos sanos y puros. Tiene que ver con los motivos del corazón, tiene que ver con las intenciones del corazón. ¿Ya? Esto también es algo que abarca a todas las personas, tanto hombres como mujeres, porque todos nosotros algún día vamos a dar cuenta ante el Señor. Incluso el Señor añade en su palabra, aún vamos a dar cuenta de las intenciones de nuestro corazón. ¿Ya? Pero aquí específicamente está hablando de la pureza de corazón de una mujer. ¿Ya? Y tiene que ver con, y nuevamente, intención y motivos sanos y puros. ¿Ya? Siempre me recuerdo, ¿verdad?, de la ilustración de una misionera que en alguna oportunidad le preguntaron si es que ella, ¿verdad?, ya después de haber cumplido 50 años de matrimonio, alguna vez había pensado en el divorcio. Entonces ella, muy seria, ¿verdad?, dijo, no, jamás he pensado en el divorcio, pero sí en el asesinato. Bueno, quizá ahí abrió su corazón, ¿verdad?, y sus motivos y sus intenciones, ¿verdad?, no eran tan sanas ni tan puras, no lo sé, no vamos a juzgar. Es una ilustración, ¿ya?, para darnos cuenta que a veces en el matrimonio, ya, Dios se enfoca más en lo que hay adentro, lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestros pensamientos. ¿Ya? Lo que hay en nuestros pensamientos es beligerantemente importante hoy en día, sobre todo hoy en día. Porque el ataque muchas veces del diablo y del mundo, y aún la debilidad de nuestra carne, principalmente es atacada a través de los pensamientos. Lo que pensamos finalmente es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Es cómo nos vamos a conducir. Y que nuestros pensamientos y que nuestras intenciones sean sanas es fundamental, es esencial. Aquí en el contexto de la mujer, ya, también es importantísimo. La mujer, a través de la historia, esto no es algo nuevo, ya, esto es algo que siempre ha sido así, desde el Génesis, ya, donde el diablo pudo lograr tentar a Eva y engañarla, seducirla, ¿verdad?, para que comiera del fruto prohibido. Ya desde un principio, ¿verdad?, la mujer manifiesta esta debilidad en cuanto a ser confundida en sus pensamientos, confundida en sus emociones.
¿Ya? Es interesante la actitud de Eva después de haber comido el fruto prohibido. ¿Ya? El pecado no entró en el mundo por ella. Ella no era la responsable. La responsable era el varón, el hombre. Él era el responsable. O sea, estamos como estamos por culpa no de Eva, por culpa de Adán. Él tomó la decisión. Pero es interesante, no sé si se han dado cuenta, damas, la actitud que tuvo Eva, ya, después de haber comido el fruto. ¿Qué es lo que hizo? Fue inmediatamente a darle a su esposo. ¿Ya? ¿Por qué fue a darle a su esposo si ella sabía que no era bueno eso? De hecho, ella ya había, probablemente al comido el fruto prohibido, ya había empezado a entender, ¿verdad?, lo que significaba el bien y el mal. Porque ese fruto era para eso. Entonces ella seguramente sabía que lo que ya había hecho ella era malo. ¿Por qué ahora ella quería que su esposo también probara eso que era malo? Bueno, no quería estar sola. Una actitud, ¿verdad?, muchas veces egoísta. Bueno, esa intención, ese pensamiento, ese motivo que probablemente hubo en el corazón de Eva, es algo que muchas veces hoy en día las mujeres también tienen que luchar. Sobreponerse, ¿verdad?, a sus sentimientos, a sus pensamientos egoístas, egocéntricos, y darse cuenta, ¿verdad?, que la persona que está a su lado ya no es perfecto. Ya no hay un varón que sea perfecto, ¿verdad? Nos equivocamos muchas veces y de muchas maneras. Pero aún así, ¿no es cierto?, el amor, dice la Escritura, cubrirá multitud de pecados. ¿Ya? Y el vínculo perfecto es el amor. Entonces, el amor sacrificial va a ayudar a equilibrar nuestros pensamientos y a no pensar tanto en uno, en lo que a mí me duele, en lo que a mí me hizo sentir, en cómo yo me siento, ¿verdad?, como mi esposo me hace sentir, sino más bien en cómo yo respondo, cómo yo reacciono, ¿verdad?, aún incluso ante injusticias a las que podamos estar sujetos. En el caso de una dama, de una esposa, ¿verdad?, son parte de las responsabilidades que Dios muestra en su palabra. Prudente, sana de mente, ¿verdad?, equilibrada, controlada, casta, pura, limpia, con intenciones, motivos sanos y puros. ¿Ya? Otro aspecto quizás más práctico, ¿ya?, más como tangible quizás de lo que el Señor nos muestra aquí en su palabra, bueno, es algo que es muy natural quizás en la mujer, ¿ya?, muy espontáneo quizás en ella. Tito capítulo 2, volvamos a Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Ya? Tito capítulo 2, versículos 4 al 5. ¿Ya? Que dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, ya lo vimos, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice, cuidadosas de su casa. Nuevamente acá el griego nos ayuda, nos aporta un poquito a un buen entendimiento. Esa palabra cuidadosa es la palabra griega oikuros. Oikuros. Y de ahí viene la palabra guardia. ¿Ya? La idea es que sean guardianas de su casa. Ese es el concepto que se presenta acá. En otras palabras, para ilustrarlo mejor, es el concepto de que se queda en casa para cuidar, proteger y administrar. ¿Ya? Y aquí podemos añadir nosotros, ¿verdad?, a la luz de la Escritura, no solo lo material. No es necesariamente un guarda que se preocupa de lo material, ¿ya?, de que no sea dañado lo material. No es como un guardia del mall, ya, que está ahí para supuestamente que los ladrones no entren a robar. No es ese concepto. El concepto acá es de una guardiana del hogar que se queda en el hogar, ya, una persona que fue apostada ahí. Es como en el ejército, cuando una persona está de guardia, entonces se aposta en un lugar y esa persona tiene que estar ahí, ¿verdad?, para proteger, ¿no es cierto?, el fuerte. Bueno, es en este contexto probablemente la idea de que el marido va a trabajar y la mujer se queda en el hogar para ser una guardiana del hogar. ¿Ya? Y este concepto, que va más allá de lo material, muchas veces se aplica en el caso de los hijos, por ejemplo, o en el caso del mismo hogar, de cuidar, ¿verdad?, que su hogar sea realmente un hogar santo en el Señor. ¿Ya? Y muchas veces la que va a pasar más tiempo allá va a ser la mujer, y ella no solo se va a preocupar de que esté todo ordenado, de que esté todo limpio, de que esté todo lindo, ¿verdad?, como a veces es muy natural en muchas mujeres, ¿ya?, sino que el ambiente del hogar sea un ambiente santo. Porque tú puedes también estar en un lugar
Yo he estado a veces en lugares que parecen hoteles, o sea, todo limpio, perfecto, ¿verdad? Pero no necesariamente ya hay una limpieza espiritual, ¿verdad? Moral dentro de ese hogar. Obviamente, acá apunta más que a lo material, más que a lo físico, seguramente en el mismo contexto apunta a lo que es la actitud y lo que es, ¿verdad?, el contexto espiritual de un hogar. ¿Ya? La mujer debe ser la guardiana en muchos aspectos del hogar, porque ella va a ver las cosas prácticas dentro del hogar. ¿Ya? Ella debería probablemente estar ocupada, ¿ya?, o preocupada, por ejemplo, ¿ya?, algo muy concreto, ¿ya?, qué es lo que se va a ver en la televisión del hogar, o incluso dónde van a estar los televisores en el hogar. ¿Ya? Un consejo muy práctico, ¿ya?, gratuito, es que eviten poner televisores en sus dormitorios, y menos de los niños, y menos todavía si son adolescentes, ¿ya?, porque eso muchas veces es dejar mucha influencia del mundo que entra en el corazón de jóvenes, ¿ya? Las mamás deben estar preocupadas muchas veces qué están viendo sus hijos. A veces se comete el error hoy en día de tener a televisión, ¿no es cierto?, un canal o incluso YouTube como si fuera una niñera o niñero, ¿verdad?, de sus hijos. Y a veces les estamos dejando, ¿verdad?, en la boca del lobo, con toda la mala influencia y la mala enseñanza que este mundo entrega. Entonces una mujer muchas veces va a tener que estar preocupada de eso. ¿Qué están viendo sus hijos? ¿Ya? Es más, a veces son los varones que toman la decisión, ¿verdad?, qué tipo de cable van a contratar, ¿ya?, porque ahí está el canal del fútbol. O sea, ese tiene que ser, ¿ya? Pero, ojo, hoy en día hay muchos canales que realmente son un riesgo terrible y muy peligroso para nuestros hijos. Entonces es interesante e importante, sería muy valioso que la mujer también esté preocupada de eso, ¿ya?, y sea también alguien que aporte en cuanto a la decisión de cosas tan prácticas como esa. Porque una de las responsabilidades que Dios delega en la mujer es ser, como dice acá, cuidadosa de su casa, guardiana de su casa, ¿ya? Y es más, Dios las dotó a ellas con una capacidad increíble que nosotros como hombres no tenemos, ¿ya? Como a veces uno nos reímos, decimos, ¿verdad?, el hombre puede caminar o mascar chicle, pero no las dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Aunque como dije el otro día, se descubrió que puede hacer 3 cosas al mismo tiempo, ¿ya? Lavarse la cara, ¿ya?, mojar el piso y mojar el espejo al mismo tiempo. 3 cosas al mismo tiempo, ¿ya? Pero las mujeres tienen esa capacidad de, no sé si se han fijado, de tener el control de todas las cosas, ¿ya? ¿Se han fijado que a veces, una vez escuchaba a una psicóloga ya decir que por eso las mujeres van al baño y dejan la puerta abierta, para estar pendientes de todo lo que ocurre y no perderse nada, ¿ya? Tienen una capacidad increíble de estar pendientes de la tetera, de la olla que está hirviendo, de la guagua que está llorando, de la cuenta que hay que pagar, del repartidor que viene a ver la cuenta del gas, y funcionan de una manera impresionante, que a veces nosotros como hombres, no, nosotros como hombres somos como más enfocados, ¿no es cierto? ¿Ya? Obviamente podemos aportar, debemos nosotros apoyar también por el amor que debemos tener a nuestras esposas. Pero claramente Dios las dotó a ellas también con muchas capacidades. Y una de estas cosas que Dios delegó en ellas es esto, ser cuidadosas, ser guardianas del hogar, estar pendientes de todos los detalles. ¿Ya? Insisto, no solo los físicos, que esté todo en su lugar, ¿no es cierto?, y que los adornitos estén ahí y no se quiebren, sino que, ¿verdad?, de lo que sucede dentro del hogar. Generalmente, ¿ya?, y esto probablemente tú puedes dar fe de aquello, cuando algo está pasando en el hogar, la primera que lo percibe, cuando algo malo está ocurriendo, ya la primera persona que lo percibe es la mujer. A veces uno como hombre no se da ni cuenta, pero es la mujer la que está percibiendo un riesgo, un peligro, ya una influencia que no corresponde. Y ahí la mujer es la que da la voz de alarma, ¿ya? Y el marido ahí llega, ¿no es cierto?, para solucionar el problema. Entonces, esto es algo que Dios también, ¿no es cierto?, de alguna manera da y responsabiliza a la mujer, ¿ya? Otra característica interesante que Dios nos muestra en su palabra es que sea buena. Como buena, me llama la atención cómo lo menciona aquí en la Escritura, ¿ya? A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, dice. Bueno, buena acá es en el sentido de virtuosa, ¿ya? No estamos hablando aquí que sea buena persona,
ya que salga a la calle y le dé alimento a los perritos, ¿verdad? Y no, está hablando acá probablemente de lo que vemos en Proverbios capítulo 31. No lo vamos a ver ahora, ya, esto va a quedar como tarea para la casa, tú lo puedes buscar y leer, ¿verdad? Con una actitud muy abierta y un corazón muy abierto al Señor, ¿ya? Ahí vemos a la mujer virtuosa y cómo ella enfrentaba los problemas, cómo ella manejaba las cosas, ¿verdad? De una manera tan increíble. Y por algo Dios en su palabra la honra, ¿ya? Engañosa es la gracia, dice al final, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ¿qué dice? Esa será alabada, Dios la ensalza, la honra, ¿ya? Probablemente tiene que ver con este concepto de ser buena, ¿ya? Ser buena, ¿ya? Ser una mujer virtuosa, procurar serlo, por supuesto. Ya no hay ninguna mujer perfecta, como no hay ningún varón que sea perfecto. No somos perfectos, nos equivocamos, ¿ya? Pero aún así, nuestro corazón, nuestra actitud siempre debe buscar y procurar honrar a Dios y los principios de su santa palabra. Otra cosa que menciona acá es criar a sus hijos. ¿Ya? Después vamos a profundizar un poquito más en la crianza, porque esto no solo es responsabilidad de la mujer, también del varón, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito más de esto. Pero claramente en el concepto, en el contexto en el que Pablo está escribiendo acá en su palabra, claramente está enfocándose en la responsabilidad que tiene la mujer en el hogar, entendiendo que tal vez el varón, por su trabajo, va a estar más tiempo fuera de la casa, ¿ya? No es correcto que el niño haga lo que quiera, se porte mal, ¿no es cierto? Y la mamá le empieza a anotar y a juntar todo lo que hizo para que cuando llegue el papá, él se haga cargo de esa responsabilidad. No, eso no es lo que Dios dice en su palabra, ¿ya? La mujer, junto con el marido, deben ponerse de acuerdo para criar a sus hijos. Esto significa que la mujer tiene un rol importantísimo, tiene un rol activo también en la crianza de los hijos, ¿ya? Y probablemente la mujer, ¿verdad?, va a disciplinar cuando es necesario, ¿verdad? No va a simplemente delegar y esperar que llegue el hombre para que sea el hombre, ¿verdad?, el que le aplique la disciplina. Porque es fácil, ¿verdad?, lavarse las manos y que el malo de la película sea el hombre. Pero no es así. No debe ser así. La mujer también debe criar. Esa palabra criar, después vamos a profundizar en esa palabra. Pero esa palabra implica, entre otras cosas también, formar, entrenar, guiar a tu hijo, ¿verdad? Y esto probablemente la mujer, cuando los niños están pequeños, cuando el hombre sale a trabajar, va a tener mucho más tiempo y oportunidad de hacerlo en el hogar, ¿ya? Ahí es clave ponerse de acuerdo con el marido, cómo lo van a hacer, la forma que lo van a hacer, para que juntos, ¿verdad?, juntos, comunidad, estando de acuerdo, puedan, ¿verdad?, llevar a cabo esta crianza, ¿ya? Pero no es, ¿verdad?, correcto esto de que la mujer simplemente es pasiva en esto y anota o espera que llegue el marido para que sea el marido el que aplique la cuchara de palo. No, pues si es así, al final, claro, los niños se van a traumar con el papá y la verdad es que al final no va a ser mucho peor, ¿ya? Ahora, criar a sus hijos entonces también es una responsabilidad fundamental de la mujer, por supuesto, en armonía, ¿ya?, ¿verdad?, en concordancia con su marido. Pero es una responsabilidad que Dios presenta acá a la mujer, de criarlos, de formarlos, de entrenarlos, para que tengan buenos modales, para que actúen bien, para que sean respetuosos, ¿ya?, para que cuando estén de visitas, por ejemplo, sean respetuosos estando de visita. Y aquellos que somos papás sabemos lo que esto significa. Cuando vamos a otro lugar, ¿verdad?, estamos preocupados, ¿verdad?, de que no hagan ninguna tontera. Entonces, antes de entrar ya a una casa que vamos a visitar, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Lo típico, ¿no es cierto? Yo también fui papá, sé lo que sé, ¿verdad?, la angustia cuando uno va a visitar sobre todo visitas que son, no sé, las consideramos como muy importantes, ¿ya? Entonces, pórtate bien, si no, te vayas. Ya los amenazamos, les hablamos fuerte, ¿no es cierto? Tratamos de decirle, pórtate bien, en distintas formas. Ya, a veces es necesario, dependiendo del chico, porque ninguna disciplina es igual a la otra, como todos somos distintos, hacerlo de una manera más cariñosa. Ya por ahí escuchaba el otro día a una hermana que decía que le hablaba, se arrodillaba para verle a la cara y le hablaba con mucho cariño, y de esa manera lograba que el niño reaccionara positivamente.
Bueno, eso es algo que no es natural en el niño. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Además, la vara de la corrección la alejará de ella. Entonces, hay una manera apropiada de aplicar la vara. Hay una manera apropiada de aplicar la disciplina. Ya, el mundo la desecha porque es ignorante, porque no entiende, ni lee la palabra del Señor al respecto. Pero hay una forma correcta, bíblica, adecuada, de practicar, ¿no es cierto?, la disciplina escritural. Y es porque Dios nos conoce, porque Dios sabe, nos creó. Volver nuevamente al modelo original. ¿Ya? Y la mujer ahí tiene un rol fundamental en eso. Qué triste es cuando a veces un hombre trata de aplicar disciplina y la mujer la desautoriza, por ejemplo. ¿Ya? O cuando el hombre castiga y la mujer es la que consuela. Es una norma básica, por ejemplo, lo vamos a ver después, pero una norma básica. Si tú disciplinas, tú eres el que tienes que consolar, no tu cónyuge. ¿Ya? Porque es una forma importantísima de afirmar el afecto, el cariño en un proceso disciplinario. ¿Ya? Cosas como esas, por ejemplo, son muy prácticas hoy en día y que a veces personas no la entienden, no la manejan. ¿Ya? El ponerse de acuerdo, el no desautorizarse mutuamente. ¿Ya? De que el niño, porque los niños son muy inteligentes, van donde la mamá y si no le resultan, van donde el papá. Pero cuando se encuentran con un matrimonio unido, bien, ¿verdad?, afiatado, ya que se han puesto de acuerdo bien en la crianza de sus hijos, se encuentran con un muro. Entonces ya al final saben que es puro perder saliva nomás, ir a uno y después ir a otro para conseguir algo. ¿Ya? Bueno, interesante, digo, como dije, después lo vamos a profundizar un poquito más en detalle. ¿Ya? Otro aspecto que se relaciona con la sumisión, pero que también es mencionado independiente o aparte, es que la mujer debe respetar a su marido. Lo vimos ya en varias partes, ¿verdad? Pero específicamente en Efesios capítulo 5, versículo 33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nuevamente tiene que ver con la sujeción, con la sumisión, con la subordinación de una esposa a su marido. Pero aquí lo menciona también de manera específica: respete a su marido, el respeto, ¿verdad?, que debe tener el rol que le corresponde al marido como cabeza del hogar. ¿Ya? Ahora, ojo, esto no significa que el varón tampoco tenga que no respetar a su mujer. ¿Me entienden o no? No significa lo opuesto. ¿Ya? Porque es más, la Biblia dice al hombre que debemos amar a nuestra mujer, incluso dice de que debemos tratarlas como vaso más frágil. Y debemos honrarlas como a coherederas de la vida. ¿Ya? Porque vamos a heredar la misma salvación cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces debemos buscar sabiduría del Señor para tratarla sabiamente. Entonces no es que porque diga que la mujer debe respetar a su marido implica, ¿no es cierto?, que entonces el marido no tiene la responsabilidad de respetar a su mujer. No, por favor, ¿ya? Es todo lo contrario. ¿Ya? Es más, cuando una mujer se siente amada, verdaderamente amada, es muy natural que ella respete a su marido y lo demuestre de manera concreta en el día a día. ¿Ya? Como dije hace un tiempo atrás, mucha de la mala información, muchos de los estigmas y mucho de la decadencia del concepto matrimonio hoy en día no es tanto culpa a veces del mundo o de la mala influencia de las filosofías del mundo. A veces es consecuencia de los malos ejemplos en el mismo hogar, en el mismo matrimonio muchas veces. ¿Ya? ¿Cómo tú tratas a tu esposa? Esposa, ¿cómo tú tratas a tu marido? ¿Ya? Pon mucha atención en eso, porque eso es lo que está aprendiendo tus hijos. Tu hija va a faltarle el respeto a futuro a tu esposo de la misma manera que tú lo haces. Tu hijo va a abusar de su mujer algún día de la misma manera que tú lo haces. ¿Te das cuenta? Nosotros como papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo debe ser el trato en un matrimonio. Para mí es importante que mis hijos vean que yo respeto a mi esposa, que yo soy cariñoso con ella, que yo la cuido, que yo soy gentil. Yo hasta el día de hoy, después lo pueden corroborar con mi esposa, ya hasta el día de hoy yo trato siempre de abrirle la puerta del vehículo, ¿verdad?, para que ella se siente, después le cierro la puerta. Me nace del corazón, así me enseñaron, ¿ya? Y creo que de esa manera también le estoy dando un buen ejemplo a mis hijos, de que el día de mañana, cuando estén casados,
traten también así a sus mujeres. Esa es la mejor manera de enseñar. Eso vale más que un instituto bíblico, que una predicación o que un curso. Ya es el testimonio dentro del mismo hogar, dentro de verdad del mismo hogar. ¿Ya? A propósito de eso, estaba leyendo el otro día un artículo, ¿ya?, de una mujer, ¿ya?, una famosa escritora, ¿ya?, y periodista venezolana, ¿ya?, que dijo en un artículo en la BBC, o sea, es una revista, ¿no es cierto?, es una información a nivel global muy importante, ¿ya? Y ¿sabe a qué conclusión ella llegaba? Y de hecho escribió un libro al respecto, ¿ya? Ella decía: dicen que la familia es la base de la sociedad, pero la casa es el lugar donde nacen la mayoría de los monstruos del mundo. ¿Por qué crees tú que ella habrá escrito eso? Y su libro, ¿no es cierto?, el que ella escribió, se basa mucho en esto, en el resentimiento, ¿verdad?, que ella tuvo en su hogar. Y cómo el matrimonio, según ella, según lo que ella plantea, es algo impuesto por la sociedad que no necesariamente le hace bien a la raza humana. Y ella aboga por otro tipo de relaciones y tal como está tan en boga hoy en día, ¿verdad?, el feminismo radical y los movimientos LGTB y todo este tema, ¿ya? Pero escuchando solamente esta declaración, tú te das cuenta, bueno, esta persona debe haber tenido una experiencia horrible en su hogar. Terrible. Ahora, puede que tú estás acá o me estás escuchando y hayas tenido experiencias dolorosas en el hogar, ¿ya? Como todos nosotros. Yo tuve experiencias muy terribles, muy dolorosas en mi hogar. Pero eso no significa de que yo ahora en Cristo tengo que volver a cometer los mismos errores. En Cristo somos más que vencedores. Y si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres, ¿ya? Muchos repiten círculos viciosos, ¿no?, ¿ya?, cadenas, ¿ya?, de alguna manera aprendidas de sus padres, porque no han dejado que Cristo tome el control de sus vidas y les libere, ¿ya? Cristo vino a dar vida y vida abundante. Y a pesar de las experiencias que uno puede haber tenido en la vida, torcidas, dolorosas, complejas, ¿ya?, Dios puede formar en ti una nueva vida, un nuevo futuro. Hay muchas cosas que yo tuve que reaprender de lo que era la familia, de lo que era el hogar y el matrimonio cuando me casé. Y mucho de eso, ¿dónde lo pude obtener? En la palabra del Señor, en la Escritura. Ahí está, y por siglos he estado ahí. Solo hay que buscar en el lugar correcto, el respeto mutuo en el hogar. Ser la ayuda idónea para su esposo es otra responsabilidad que Dios delega también en la mujer. Ser de ayuda idónea para su esposo. No vamos a buscar estas citas por la hora, pero ya tenemos la idea o el concepto de lo que esto significa, ¿ya? En el contexto en el que fue creada la mujer, ¿ya?, donde primero fue creado el varón y se le dio una responsabilidad, pero Dios miró y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque vio a Adán, ¿no es cierto?, pateando piedras solo, así, conversando con nadie. No. Dios le dio a él una responsabilidad. Él estaba haciendo algo. Entonces, cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, es porque vio que lo que estaba haciendo podía hacerlo mucho mejor si tenía el complemento, la ayuda de alguien. ¿Te das cuenta? En ese contexto Dios creó a la mujer. Mira qué interesante. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, pero muchas veces en el mundo, ya, las mujeres no tienen ni idea de lo que hacen sus maridos en el trabajo. No conocen a sus maridos en su trabajo. Van al trabajo, vuelven y no saben nada del trabajo. Viven como vidas paralelas. Eso no debe ser así. ¿Y sabes por qué no debe ser así? Porque la mujer fue creada para ser ayuda idónea del marido. No significa que la mujer va a ir al trabajo a ayudarle a hacer el trabajo, no significa necesariamente eso. En muchos trabajos, si ocurriera eso, ¿verdad?, te meterías en problemas, ¿ya? Pero ustedes como mujeres pueden pensar: ¿de qué manera yo estoy aportando para que mi esposo en su trabajo, ya funcione mejor, sea más eficiente? ¿Qué aporto yo? Quizás algunas puedan decir, bueno, que pueda descansar lo suficiente, que esté tranquilo para que tenga la hora de sueño que corresponde,
o incluso algunas que quizás están más aventajadas en la capacitación, tal vez puedan ser efectivamente un aporte importante, dando consejos, dando una opinión, ¿verdad? O por último, escuchando al marido, o consolándole, o ayudándole a tomar decisiones adecuadas. Pero la mujer tiene un rol importantísimo en el matrimonio de ser ayuda idónea. Y es interesante que no es al revés, porque a veces hoy en día, también en el contexto cristiano, se dice que el hombre es la ayuda idónea de la mujer. Bueno, no fue así desde un principio. Fue que la mujer debería ser la ayuda idónea del hombre. Ahora, también, nuevamente, esto no significa que la mujer debe ser descuidada, ¿verdad? Y que toda la identidad de la mujer tenga que ver con, ¿verdad?, la proyección del varón. Creo que ambos tienen que tener una proyección en conjunto, no por separado. Ya no la mujer por un lado desarrollándose en un área y el hombre por otro desarrollándose en otra. El matrimonio fue creado ¿para qué? Para ser un complemento. Y dentro de ese complemento, uno de los roles importantes de la mujer, ¿cuál es? Ser ayuda idónea de su esposo, de su marido. Entonces, ¿en qué forma tú estás haciendo eso? O si aún no te has casado, ¿de qué manera? Escucha esto, quizás te puede parecer aberrante. ¿En qué manera te estás preparando para eso? ¿Cómo, pastor? Soy una jovencita, no estoy todavía ni pensando en casarme y me está diciendo que me tengo que preparar para algún día ser la ayuda idónea de alguien que ni conozco. Sí, te estoy diciendo eso. ¿Estás orando por esa persona a la que tú vas a complementar? ¿Estás orando por esa persona a la cual tú vas a ser, en el caso de una señorita, su ayuda idónea? Ahora, ojo, a veces las expectativas son muy altas, ¿ya? Y si estás pensando en un príncipe azul, asegúrate de ser tú una princesa rosa, porque obviamente si estás pensando muy alto, también tú tienes que madurar y crecer en tu propia vida. Pero, ¿te estás preparando? O como dicen hoy en día los jóvenes, no estoy ni ahí. Bueno, si es así, te va a pasar lo que le pasa a muchas parejas en el mundo. Llegan al matrimonio y no saben qué hacer. No saben cómo convivir. Más encima, como está hoy en día en boga, ¿verdad?, que ya lleguen al matrimonio en muy avanzada edad, ya son los dos súper mañosos, y cómo congeniar entre ellos, dos personas mañosas. Porque con los años uno se va poniendo mañoso, ¿no? ¿O soy el único pecador aquí? No, nos vamos poniendo cada vez más mañosos. Entonces, ¿te das cuenta? Yo siempre he abogado y veo que a la luz de la Escritura aboga por que los jóvenes se casen jóvenes, ¿ya? Porque de esa manera están más dóciles para formarse juntos en la vida, ¿ya? Ahora, si aún no te has casado, todavía tienes esperanza, ¿ya? Todavía tienes esperanza. La esperanza, como dice, es lo último que se pierde. Pero asegúrate de conformar tu mente y tu corazón a la palabra del Señor. Eso es importante, ¿ya? No solo a los pensamientos del mundo, ¿ya?, o a tu propio pensamiento egoísta. Y finalmente, ya para concluir, ¿ya?, cumplir el deber conyugal, ¿ya? Y lo voy a leer para que no crean que simplemente algún marido me pagó para que pusiera esto en pantalla, y para que vean que la Biblia lo dice, ¿ya? Aunque si alguien después me quiere invitar a un asado, ningún problema. Pero en 1 Corintios 7, 3 dice: el marido cumple con la mujer el deber conyugal. Eso lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Dice: y asimismo la mujer con el marido. ¿Ya? O sea, es interesante que aquí se menciona una responsabilidad mutua. Aquí estamos hablando de la relación sexual. Estamos hablando de la intimidad sexual en el matrimonio. Incluso añade diciendo: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Qué es el mensaje hoy en día de muchos movimientos feministas? Es mi cuerpo, ¿cierto? Bueno, en el matrimonio no es así. Dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora, antes de que tú digas: ¡ah, fantástico escuchar esto! Ni el marido ni la mujer tienen potestad sobre sus cuerpos, sino el Señor. Porque también Dios dice en su palabra que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y también dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No nos pertenecemos, Cristo nos pagó por precio, nos compró por precio. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nosotros también debemos ser santos, debemos ser respetuosos,
debemos ser amorosos, debemos ser cariñosos, y nosotros en el contexto del matrimonio debemos poner en práctica todas aquellas cosas que Dios nos manda en su palabra. Y en ese contexto, ¿verdad?, cuando hay una relación sana de manera espiritual en el hogar, cuando hay una relación sana, equilibrada, se disfruta mucho más el acto sexual, porque es parte del plan original como Dios lo estableció. No llega a ser una tortura, o en algunos casos, ¿verdad?, donde hay matrimonios que quizás, ¿verdad?, están en serios problemas, no llega a ser una tortura, o no llega a ser algo traumático, sino que llega a ser algo natural dentro del contexto del hogar. Si ustedes son jóvenes y aún no se han casado, ya santifiquen sus cuerpos, entréguenselo al Señor y oren para que su futura pareja también, a sí mismo también se consagre al Señor. Porque cuando estamos consagrados al Señor, cuando estamos viviendo vidas espirituales, hay muchas más probabilidades, muchas más posibilidades que en esta área, en el ámbito sexual, ¿no es cierto?, funcionemos mejor cuando estamos rendidos a Cristo y bajo el control del Espíritu Santo. Sí, el sexo es algo espiritual, no es algo meramente carnal o humano, es algo espiritual. Dios lo creó con un propósito, lo creó no solo para la reproducción, sino también para el deleite. Pero ese deleite, ¿dónde se disfruta más? La misma Biblia dice en el Salmo 16, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando estamos en comunión con Dios, ambos en el matrimonio, es mucho más fácil, mucho mejor disfrutar de la relación íntima. Ahora, hay casos también, ¿verdad?, casos especiales donde tal vez se requiere consejería, apoyo, más, ¿verdad?, restauración en aspectos personales, trancas, en fin, cosas personales que a veces también afectan. Cosas personales de la vida, experiencias de vida que a veces también afectan. Pero cuando estamos sujetos, cuando estamos rendidos al control del Espíritu Santo, ¿ya?, y cuando Dios guía nuestras vidas conforme a su voluntad, conforme al modelo original, es decir, el hombre amando a su esposa, la mujer sometiéndose y respetando a su marido, etcétera, etcétera, hay muchas más posibilidades de tener éxito en la vida marital, incluyendo el aspecto íntimo, el aspecto sexual, que hoy en día obviamente es un aspecto bastante, ¿no es cierto?, complejo, ¿ya?, y que lleva muchos matrimonios incluso al desastre. Así que espero que estos principios les hayan sido prácticos, ¿ya?, y les hayan sido útiles, tanto para aquellos que aún no se han casado, para prepararse, ¿verdad?, a la luz de la palabra en cuanto a esto, y para aquellos que ya lo estamos, ¿ya?, de poder también siempre dejarnos redarguir por la palabra y dejarnos corregir, enseñar e instruir para que ella nos guíe nuestra vida. Nunca olvidemos, ¿verdad?, que la palabra es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Vamos a continuar después el próximo domingo hablando acerca de los hijos, ¿ya?, y de la crianza de ellos, y del rol también que le compete a los hijos dentro del hogar. Así que vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Señor, te doy gracias por tu palabra, te agradezco, Señor.